Los filipenses, a los que Pablo les escribe, estaban bastante entristecidos por todas las cosas que habían escuchado sobre Pablo. Ellos amaban a Pablo mucho, pero habían escuchado muchas cosas sobre Pablo, sobre las dificultades que Pablo había pasado. En sus viajes misioneros leemos de muchas de estas dificultades. Pablo fue a Filipos y lo pueden leer en Hechos capítulo 16, pero solo tienes que pasar la hoja y ya ves que sitio tras sitio a los que iba el apóstol Pablo hay persecución, hay alborotos, gente iba y alborotaba la ciudad en contra suya. Va a Tesalónica, hay un alboroto. Va a Berea y aunque en Berea parece que están las cosas mejores, vienen los de Tesalónica y arman otro alboroto en contra de Pablo. Va luego a Atenas y Pablo predica ahí en Atenas, en el Areópago, y todo el mundo le escucha, pero no quieren saber nada de él. Y luego se amotinan y lo quieren sacar otra vez de Atenas. Va a Corinto y lo mismo, una y otra vez. Y luego en Jerusalén mucho peor. Cuando Pablo va a Jerusalén están a punto de matarlo, se amotina toda la gente, empiezan a pegarse, empiezan a pegarle a Pablo y están a punto de matar a Pablo. Menos mal que los soldados vienen y los sacan de ahí. Y ahora Pablo tuvo que ir desde Jerusalén, pasar unos años allí en Cesarea en prisión y llegar a apelar a César para ir a Roma. Y al ir Pablo a Roma, pues sabemos que el barco naufragó. Y estuvo a punto de morir otra vez, a punto de naufragar. Y ahora Pablo estaba en Roma a punto de ser juzgado por la persona más poderosa de ese tiempo, por el emperador, por el César, pero también una de las personas más malvadas que existía. Era la persona que iba a juzgar a Pablo. Así que si sabes que un familiar tuyo va a ser juzgado, que puede ser ejecutado, y encima el juez es de los más corruptos que existe, pues no estarán muy contentos, seguramente. Y así los filipenses estaban tristes. Y decían, pobre Pablo, lo que ha tenido que sufrir, tanto lo queremos y cuánto tiene que sufrir, cuántas pruebas está recibiendo este apóstol de los gentiles, de los filipenses. Ahora está encerrado, ahora está en la cárcel y lo más seguro es que le corten la cabeza muy pronto. Los filipenses dirían, la causa de Cristo está siendo atacada, como que el evangelio está perdiendo terreno, el evangelio está retrocediendo. Ya no hay más personas que vengan a Cristo. Antes, cuando Pablo estaba por aquí, hubo un avivamiento y ahora parece que la cosa está más fría. La gente está muy dura de corazón. Ya no hay ciudades recibiendo el evangelio como cuando Pablo iba a predicar. Las autoridades están en contra del evangelio, los soldados romanos están en contra del evangelio, el pueblo está en contra, todo está en contra. El evangelio está perdiendo terreno. Y así pensaban muchos de los filipenses, pero Pablo no quería que pensasen así. Pablo no los quería ahí en la tristeza, compadeciéndose de él. Él no quería que sintieran lástima por él. No, él prefería que estuviesen gozosos, gozosos por lo que Dios estaba haciendo. Sí es verdad que Pablo estaba sufriendo, pero el evangelio no estaba retrocediendo. El gozo de los filipenses era más importante que compadecerse de uno mismo. Y esa es la razón por la que Pablo envía esta carta. Les escribe la carta a los filipenses, y les habla de este gozo en Cristo, de esta felicidad, de esta alegría en Cristo que se puede tener en medio de la más grande dificultad. Lo dijimos ya hace algunas semanas. El resumen del libro de Filipenses podría ser Pablo diciendo, yo me regocijo, regocijaos vosotros. Yo encuentro mi gozo en Cristo, incluso en la cárcel, incluso en dificultad, hacedlo también vosotros. Y Pablo se olvida de sí mismo y les dice que se alegren. ¿Por qué? Porque el evangelio está progresando. Sí, yo estoy en la cárcel, a lo mejor me van a cortar la cabeza, pero el evangelio está progresando, el evangelio está yendo hacia adelante, está llegando incluso más lejos que nunca. Hay almas que están siendo salvas. Y la pregunta que nos debemos hacer es, ¿pero cómo es que el evangelio estaba progresando? Esto, cuando hablamos del progreso del evangelio, ¿está progresando en nuestros días? ¿Qué es esto del progreso del evangelio? Y queremos ver tres cosas muy simples en estos textos, en estos versículos, sobre el progreso del evangelio, el progreso del evangelio. En primer lugar, queremos ver que el evangelio progresa a través de las pruebas. El evangelio progresa a través de las pruebas. Pensaríamos que el evangelio, cuanto más progresa, es a través de unas vidas, de unos discursos maravillosos. Pero se ha comprobado que el evangelio, cuando más progresa,
Es a través de las pruebas, a través de las pruebas que sufre el pueblo de Dios. Mira lo que dice ahí el versículo 12. Quiero que sepáis, versículo 12 de Filipenses 1, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes, y luego dice ahí en Cristo en todo el pretorio. Pablo les está diciendo, mirad, lo que me ha sucedido no ha hecho retroceder el Evangelio, ni tampoco lo ha parado, no lo ha dejado en stand-by, no lo ha dejado ahí como estancado, no. Ni ha retrocedido ni está estancado, sino que el Evangelio está llegando más lejos que nunca, más lejos que nunca. Pablo estaba en medio de dificultades, le había sucedido de todo desde que dejó Filipos. Todo tipo de prueba, no solamente un tipo de prueba, sino todo tipo de prueba. Pablo había pasado por enfermedad. Sabemos por su carta a los Gálatas que lo más seguro es que tendría muchos problemas de los ojos. Y él tenía que leer mucho y escribir mucho y tenía muchos problemas de los ojos e incluso otras enfermedades es posible. Pero no solamente él, los que le rodeaban estaban también muy enfermos. Y hay incluso en Filipenses, lo veremos en las próximas semanas, algunos de los compañeros de Pablo estuvieron cerca de la muerte, estuvieron muy enfermos. Timoteo estaba enfermo, Epafrodito también estaba enfermo, como dice Filipenses 2, a punto de morir. Había enfermedad y eso era parte de la prueba. Y parte de la prueba que nosotros tenemos que muchas veces soportar es enfermedad. Pero no solo eso, Pablo estaba pasando pobreza. En este tiempo, en que estaba en Roma, hemos visto que los filipenses le tuvieron que enviar una ofrenda porque Pablo estaba pasando pobreza ahí en la cárcel. Nadie se acordaba de él, ya no predicaba en distintas ciudades y estaba pasando pobreza. Pero él sabía contentarse cualquiera fuera su situación. No solo eso, no solamente enfermedad o pobreza o crisis financiera, también tuvo que pasar desastres climáticos, como lo podemos ver, porque un naufragio fue eso. Parecía que el barco de camino a Roma todo iba a ir bien y de repente un tornado llamado Euroclidón arrebató el barco y fueron naufragando y naufragando y naufragando. Había sufrido también por desastres naturales, desastres climáticos, pero lo que más había sufrido eran persecuciones por causa del Evangelio. Por eso estaba en la cárcel, porque la gente odiaba el Evangelio y aquel que predicaba el Evangelio lo querían encerrar. Y Dios lo ha querido así, que a través de las pruebas del pueblo de Dios el Evangelio progrese, a través de las pruebas. Las pruebas es que son una parte imprescindible de la vida cristiana. Si tú eres de verdad un hijo de Dios, vas a pasar por pruebas. La vida de cristiana no es color de rosa, no es un lecho de rosas y ya está. No, hay pruebas. Por supuesto que hay pruebas en la vida cristiana, pero Cristo dijo, mi yugo, vais a llevar un yugo, sí, un yugo en vuestros hombros, pero mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué? Porque Él lo lleva con nosotros. Y en las pruebas Él viene y nos ayuda y está con nosotros. Pero las pruebas son necesarias e imprescindibles. Y es más, las pruebas determinan si es una conversión falsa o verdadera. ¿Os acordáis de la parábola del sembrador que Cristo dijo? Y que dijo que en Lucas 8 dice, aquella semilla que cayó sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo. ¡Ah, qué bien el Evangelio, el amor de Dios! ¡Sí, qué bien todo! Dice, pero estas no tienen raíces, creen por algún tiempo, pero cuando llega la prueba, se apartan. Y así hemos visto un montón de personas que parece que siguen al Señor, parece que creen el Evangelio, pero cuando llega la prueba se determina quién es un creyente falso y quién es un creyente verdadero. Va a haber pruebas, las pruebas son necesarias. Pero debemos darnos cuenta de la providencia de Dios en las pruebas, de la providencia de Dios en las pruebas. Dice ahí Pablo, las cosas que me han sucedido. Y también se puede traducir mis cosas, lo que me ha pasado, mis asuntos. Literalmente ahí en el versículo 12, cuando dice las cosas que me han sucedido, podría traducirse las cosas en cuanto a mí, mis asuntos, lo que me ha pasado. Y muchas veces nosotros hablamos así, lo que me ha ocurrido, me ha sucedido esto, y muchas veces nos quejamos por lo que nos ha ocurrido, es que me tenía que pasar siempre a mí, es que siempre me pasa a mí, es que tengo mala suerte, es que tal, lo otro. Y no nos damos cuenta de que las cosas no es que simplemente sucedan, no es que simplemente sucedan
mala suerte o por coincidencias o por el karma, como algunos ahora se inventan. No, todo lo que ocurre, todo, Dios lo prepara. Dios, y no solo lo prepara, sino que lo ordena. Y aquí hay una doctrina preciosa que podemos tener como cristianos, que es la doctrina de la providencia de Dios. De la providencia de Dios. ¿Qué es esto de la providencia de Dios? Es el control soberano y amoroso de Dios de toda la creación. No solamente de sus hijos, sino de todo. Dios lo controla todo. La confesión de fe dice: Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña. Por su sapientísima, quiere decir que su muy sabia y santísima providencia, con el fin para el cual fueron creadas según su presciencia infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad. Significa, no solamente Dios sabe lo que va a pasar, sino que Él en su consejo ha dirigido, ordenado lo que va a pasar, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, su justicia y su infinita bondad y sabiduría. Todo obra para gloria y alabanza de Dios, como vimos que acababa la oración que Pablo hace en el versículo 11, todo es para gloria y alabanza de Dios. Así que nos preguntamos, ¿qué pasa cuando le vienen pruebas al pueblo de Dios? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues una cosa que tenemos que hacer es no sorprendernos cuando lleguen pruebas. Mira lo que dice, si puedes ir en tu Biblia, Primera de Pedro, una y otra vez lo recalcamos, todo lo que queremos decir es de la palabra de Dios, no queremos decir otra cosa. Así que ve conmigo y mira lo que dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro 4:12. Pablo está hablando de las cosas que le han sucedido, las pruebas que le han sucedido. Y Pedro también habla de las pruebas. Y en Primera de Pedro 4:12 dice: amados. Pablo decía hermanos, quiero que sepáis hermanos, y Pablo dice amados. Y Pedro dice amados. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Cuando llegue la prueba, cuando llegue la dificultad, cuando llegue el problema, no penséis que es algo extraño, no os sorprendáis. ¿Pero esto qué es? ¿Yo he seguido a Cristo y ahora me llegan problemas? No te sorprendas, es lo que va a ocurrir. Que no te pillen de sorpresa las dificultades, no. Piensa en todas las dificultades que experimentó Cristo mismo. ¿Cuánto más nosotros, sus seguidores? Por supuesto que vamos a experimentar dificultades. Pero no solamente es que no hay que sorprenderse. Mira lo que sigue diciendo 1 de Pedro 4, versículo 13, que dice: no os sorprendáis, pero reclamar vuestros derechos. No os sorprendáis, pero desanimaros. O tenéis derecho a estar enfadados. No, mira lo que dice: no os sorprendáis, sino gozaos. Sino alegraos. Alegraos. Eso cuesta. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. En esta vida estamos unidos a Cristo, y si Él padeció, nosotros también tenemos que padecer. Y si hacemos eso, entonces un día, en su gloria, si Él será glorificado, así nosotros también estaremos con Él. Sufrimos y padeceremos persecuciones y tribulaciones aquí, como los padecimientos de Cristo, pero Cristo fue exaltado, así que nosotros un día también seremos exaltados con Él. Y esto que dice Primera de Pedro es lo mismo que dice Santiago. No lo tenéis que buscar, pero Santiago 1, el segundo versículo de Santiago dice: hermanos míos, tened por sumo gozo. Eso es, por alegría, la alegría más grande. La alegría más grande de tu vida, ¿cuál debe ser? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo nos duele eso? Que la alegría más grande de nuestra vida sea hallarnos en pruebas, en dificultades. ¿Pero es que somos tontos o qué? ¿Cómo me voy a alegrar y la alegría más grande en las dificultades? Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Pero mira lo que dice después: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Nos debemos alegrar en las dificultades. ¿Por qué? Porque eso significa que Dios está obrando en nuestro corazón, porque eso significa que Dios está probándonos para sacarnos relucientes como el oro.
Hay muchos de los materiales que si no se introducen en el horno no sirven para nada. Y así el cristiano, si no se introduce en el horno de la prueba, no sirve para nada. Alegrarnos, debemos de alegrar cuando estemos en diversas pruebas. Justo lo leía unos minutos antes del culto hoy. Alguien lo compartía, esta frase que dice: Dios utiliza las injusticias en nuestra vida para avanzar el Evangelio. Dios utiliza las injusticias en nuestra vida para avanzar el Evangelio. Y aunque nos duela y aunque nos cueste, Dios utiliza las injusticias en nuestra vida para avanzar el Evangelio. Las cosas que nos suceden vienen de la mano de Dios para el bien de su pueblo, para la salvación de los perdidos, para la exaltación de su nombre, para el progreso del Evangelio. Y las pruebas que sufrimos no pillan de sorpresa a Dios. A Dios nada le pilla de sorpresa y menos las pruebas. Pero tampoco es que tenemos que ver como que Dios, vale, no le pillan de sorpresa, sino que Dios las ve de antemano y ya va preparando. Mira, va a llegar esta prueba, así que va preparando todo. No, es que la misma prueba ha sido ordenada por Dios para nuestro bien. No es que no le pillen de sorpresa, no es que solamente Él las vea de antemano, es que Él las ha ordenado para nuestro bien. Y por eso Él da también la salida para que podamos soportar. Ahora, lo habéis visto en la última semana y estamos orando por Ucrania. Esta guerra de Ucrania no la ha pillado de sorpresa a Dios, por supuesto que no. Esta guerra de Ucrania tampoco es que Dios no tiene ningún control y Él ya la veía y por eso, no, Él la ha permitido. En su voluntad que nosotros no conocemos ni entendemos, Él la ha ordenado para su bien, para su gloria. Nosotros no lo entendemos, pero es que los pensamientos de Dios son mucho más altos que nuestros pensamientos y sus caminos que nuestros caminos. Todo, lo malo y lo bueno que llega a nuestra vida, todo está controlado, ordenado y permitido por Dios. Estaba pensando antes sobre Job. Mucha gente dice, Job, Dios quería solo lo bueno para él y fue Satanás el que le arruinó. Y todo lo malo que le llegó a Job fue todo de Satanás. Dios no tenía nada que ver con eso. Pero te vas a Job, el capítulo 1, y vemos ahí que Job es arruinado y pierde todo lo que tenía, y después Satanás vuelve a estar en la presencia de Dios para hablar con Dios, y Dios le dice, tú me has incitado para que lo arruinara sin causa. Dios le dice a Satanás, yo lo he arruinado porque tú me incitaste, pero yo lo he arruinado. O sea, Dios había permitido esto en la vida de Job. No era que Dios estaba fuera de todo y Satanás había actuado. No, Dios había ordenado y permitido y en su voluntad esto había ocurrido. Así que tenemos que darnos cuenta que todo lo que ocurre en nuestra vida, lo bueno y lo malo, Dios lo ha permitido por una razón, para su propia gloria, para que el Evangelio progrese, para la edificación de su iglesia. Así que tenemos que llevar cuidado con la queja. Ahora quizás hay agricultores que pueden estar diciendo, uy, no llueve y la cosecha va mal, pero si lo pensamos mejor, nos podemos quejar de algunas cosas, pero mejor es que no caiga agua a lo que está ocurriendo en Ucrania, que caigan bombas y misiles, pues mejor es que no caiga agua, eso, ¿no? Nos podemos quejar de los precios de la gasolina que están subiendo muchísimo, pero si lo comparamos con lo que otros están sufriendo, que estamos viendo incluso en las televisiones con Ucrania, no es nada en comparación a lo que otros están sufriendo, como tener que huir de tu país, como todos estos refugiados que tienen que huir porque su país está en guerra. Así que cuando nos vayamos a quejar, tengamos en consideración que nuestra situación no es tan mala como muchas veces pensamos. Esto es la providencia de Dios, pero también tenemos que ver el propósito de Dios en las pruebas. Dios tiene un propósito en las pruebas. Y en la prueba de Pablo tenía un propósito, y dice ahí, si volvemos a Filipenses, capítulo 1, versículo 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, las pruebas que han ocurrido por la providencia de Dios, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Vosotros pensabais que lo que han traído es que el Evangelio se atasque o que el Evangelio retroceda. No, dice, más bien para el progreso del Evangelio. Lo que parecía para mal, Dios lo encamina para bien. ¿Os suenan esas palabras? Lo que pensasteis mal, Dios lo encaminó hacia bien. Eso le dijo José a sus hermanos.
Los hermanos de José hicieron una de las injusticias más graves que se ha hecho en la historia del mundo. Vendieron a su hermano, lo desecharon, no lo querían para nada, lo metieron a un pozo, luego lo vendieron y encima mintieron a su padre. Y a José las cosas le fueron de mal en peor, acabó en la cárcel, allí en Egipto, solo, sin ayuda para nada. Pero luego Dios cambió la situación y obró para bien, para que mucha gente fuera salva y no muriera a través de José. Y José les dijo a sus hermanos: lo que vosotros pensasteis mal contra mí, Dios lo encaminó para bien. Y sabemos ese versículo en Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, todo, no lo bueno y lo neutral, sino todo, bueno, neutral y malo, todo, ayuda a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Piensa en Filipos. Cuando Pablo estuvo en Filipos, ahora les escribe a los filipenses, y cuando Pablo estuvo en Filipos, pues las cosas no le fueron muy fáciles ahí. No fue ir a predicar y toda la ciudad se convertía y le aclamaban Pablo el mejor y le ponían ahí una casa gratis y todo bien. No, las cosas le fueron muy difíciles a Pablo, muy difíciles. Pablo tuvo que llegar a Filipos y hubo bastantes pruebas. Piensa en cómo reaccionarías tú si un día estás viniendo a la iglesia o incluso en tu pueblo, unas 10, 15 personas se alían en tu pueblo y te empiezan a criticar y se empiezan a reír de ti cada vez que vas a la iglesia y te empiezan a tirar cosas, te empiezan a acosar, se empiezan a burlar de ti. Pues eso es lo que tenía que sufrir Pablo en Filipos. Una muchacha endemoniada comenzó a burlarse de él, a acosar a este grupo misionero y en realidad Dios obró en todo eso para bien. La muchacha fue sanada, incluso el testimonio que ella estaba dando antes era testimonio indirecto a la gente de lo que era Pablo, de que estaban predicando a Cristo. Y el poder de Dios fue evidenciado. Dios cogió la prueba y la utilizó para bien. Después Pablo fue encarcelado injustamente, fue apaleado, le pusieron en el peor de las prisiones junto con Silas, y todo esto lo cogió Dios. Estas situaciones tan difíciles, estas pruebas tan injustas, las cogió Dios y las transformó para bien. Y hizo que el carcelero se convirtiera, y no solo eso, sino que después la iglesia de Filipos fuera vindicada incluso por las autoridades en Filipos. Dios tiene un propósito en todo lo que hace, en todo. Él trae las pruebas, aunque nos duela tanto, Él trae las pruebas para que su evangelio progrese. Y tenemos que darnos cuenta que Dios siempre gana, que Dios siempre hace su voluntad y su voluntad es agradable y perfecta. En este mundo parece que todo está perdido. Como los filipenses, parece que el evangelio está retrocediendo. Pero recordemos, Dios siempre gana. Cristo va a edificar su iglesia y aún las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En esta guerra que todos estamos viendo en Ucrania, que no sabemos hasta dónde va a llegar y que vemos tanta injusticia y tanta maldad, no sabemos quién va a ganar, pero te puedo asegurar que Dios va a ganar. Te puedo asegurar que Dios va a obtener la gloria pase lo que pase, e incluso en la historia de la humanidad, tanto en la salvación del pecador como en la condenación del pecador, Dios obtiene gloria, tanto en lo uno como en lo otro. En la salvación del pecador, Dios es exaltado, porque la salvación es todo de Dios, no es de nosotros. Dios se lleva toda la gloria en la salvación y su misericordia y su gracia justa es elevada, pero también en la condenación del pecador. Dios es exaltado, su justicia es exaltada, es vindicada. Y por eso debemos orar como oró Cristo allí en Getsemaní: Señor, haz tu voluntad y no la mía. Haz tu voluntad y no la mía. Sus pensamientos son mucho más altos. Y la clave de todo aquí es también cómo reaccionamos ante las pruebas. Job, cuando perdió todas sus posesiones, incluidos sus mismos hijos, y tenía tanto dolor y lágrimas, él dijo estas palabras: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job, cuando recibió esa sarna maligna en su cuerpo, y no solamente cuando la recibió en su cuerpo, sino cuando encima su misma mujer, que eran una carne, también tenía una sarna espiritual, porque le dijo: maldice a Dios y muérete ya, Job, maldice a Dios y muérete, tanto en su cuerpo como en su misma mujer, atacándole. ¿Qué dijo Job? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Piénsalo.
¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? Muchas veces nos pensamos, no, de Dios solo podemos recibir el bien. De Dios solo podemos recibir lo bueno. Así que yo me merezco esto. Me merezco una vida de bendiciones todas. Pero muchas veces Dios quiere utilizar la prueba para darte bendición, para hacerte más como Cristo. Ahora, en primer lugar, el Evangelio progresa a través de las pruebas. Y eso tenemos que darnos cuenta. Dios quiere que pasemos por las pruebas para refinarnos, para que salgamos como ese oro refinado. Ahora, ¿de qué manera ocurre para que las pruebas que sufrimos y la actitud que mostramos ante ellas hagan que el Evangelio progrese? ¿En qué dirección progresa el Evangelio? Pues el Evangelio progresa de dos maneras, o en dos direcciones. Y ese es el segundo punto que queremos ver. El Evangelio progresa alcanzando a los perdidos. Versículo 13. Dice ahí, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. No solamente el Evangelio progresa a través de las pruebas, pero ¿cómo progresa? Pues el Evangelio progresa alcanzando a los perdidos. Esta frase, este versículo quizá es difícil de entender. Lo que dice ahí es que ha quedado patente que mis prisiones son para Cristo, son por la causa de Cristo. Pablo está diciendo, ha quedado evidente aquí a la gente que me rodea que lo que sufro es por la causa de Cristo. Pablo estaba allí en Roma bajo una guardia constante, quizá estaba esposado a un guardia 24 horas. Estos guardias se turnarían, quizá había varios guardias. Imagínate por un lado qué sería pasar 6 horas quizá de tu día esposado al apóstol Pablo. Estos soldados no conocían de Cristo, estos soldados eran paganos, pero estoy seguro que después de la primera guardia o del segundo o tercer día de pasar 6 horas esposado a Pablo, estos soldados ya sabrían mucho del Evangelio. Estando ahí tan cerca de Pablo, escuchándole hablarle a otros, escuchándole hablarle a uno mismo, ese soldado, escuchándole escribir o dictar estas epístolas que Pablo iba a escribir, estos soldados fueron así poco a poco siendo transformados. Era como una audiencia cautiva. Estaban ahí agarrados a Pablo y no podían, por su trabajo, por su oficio, tenían que estar ahí. No podían irse y Pablo aprovecharía todo eso para hablarles y hablarles y hablarles de Cristo. Pero tampoco era tanto solamente lo que decía Pablo. No era solo lo que decía, sino cómo vivía. Su gozo en medio de la dificultad, su falta de rencor y amargura. Estos soldados habrían conocido a un montón de presos que estarían llenos de odio, rencor y amargura. Pero Pablo no era así. Pablo decía, estoy contento cualquiera sea mi situación. Había un gozo en cada situación que le tocaba vivir. Tanto era así, que no solamente estos soldados, pero se nos dice aquí que todo el pretorio era el palacio donde estaba la guardia pretoriana del César, y todo el pretorio había sabido de esto. Todo el pretorio había oído de que aquí hay un hombre que está encarcelado por la causa de Cristo. No ha hecho nada, pero aquí hay un hombre que sufre por Cristo. Y no solo eso, sino que en Filipenses 4, versículo 22, lo podéis buscar, Filipenses 4, versículo 22, al final de la carta, mira lo que dice. No solamente el Evangelio había llegado hasta los soldados, hasta el pretorio, hasta el palacio donde estaban los soldados, sino dice ahí, todos los santos os saludan, dice Pablo, y especialmente los de la casa de César. Es decir, el Evangelio había llegado hasta la misma casa del emperador romano y había gente que había sido salva en la casa del emperador romano. El Evangelio estaba progresando a través de las pruebas de Pablo, a través de su actitud en las pruebas. El Evangelio había llegado hasta la misma casa de César. Todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de César. Dice aquí la palabra patente. Mis prisiones se han hecho patentes. Algo patente es algo que se ve con claridad o se percibe sin necesidad de dar explicaciones. Cuando dices, uy, es patente, está patente o ha quedado patente lo que esta persona ha hecho, es que por la actuación de esa persona algo ha quedado evidente. Y nuestra relación con Dios debería ser tan cercana que debería ser patente en nuestra vida, a los demás, incluso sin decir nada. Deberían decir, tú eres cristiano, ¿no?
hay algo en tu vida que me dice que tú amas a Dios, ¿no? Está claro en tu vida, incluso sin decir nada, ya lo sabía. Hay un versículo que habla de esto. Habla el apóstol Pedro, en Primera de Pedro también, hablando especialmente a las mujeres que tenían maridos no salvos, dice: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Una vida pura, una vida sumisa, una vida humilde de una esposa puede incluso ganar a su marido sin palabra, sin tener prácticamente que decir nada. Un marido que ve la vida transformada de su mujer, la vida en Cristo de su mujer, y dice: aquí hay algo que yo quiero para mí, aquí hay una esperanza de salvación que yo quiero para mí. Y estos maridos son ganados por la conducta de sus esposas, incluso sin palabra. Santiago 3:13 dice algo parecido. Santiago dice ahí: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Hace esa pregunta. Y entonces lo que podríamos escuchar es: pues si eres sabio y entendido, habla de esa manera, muestra tu sabiduría, habla y da testimonio de cómo Dios te ha dado sabiduría. Pero Santiago no dice eso. Santiago dice: ¿quién es sabio y entendido? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Eres sabio y entendido? Vívelo. No lo proclames, vívelo con la conducta en tu vida. Muestra en tu vida la sabiduría que Dios te ha dado. Hay momentos en los que el cristiano debe hablar y debe dar testimonio. Pero la conducta no es una cuestión de momentos, sino de toda la vida. Hay momentos en los que tú tienes que hablar, pero en toda la vida, en cada momento, en todo momento, tú tienes que mostrar una vida de conducta de buenas obras. Muestra por tu buena conducta tus obras en sabia mansedumbre. Y la vida de los cristianos en medio de las pruebas ha sido el mejor sermón evangelístico que se ha predicado jamás. La vida de los cristianos en medio de las pruebas ha sido el mejor sermón evangelístico que se ha predicado jamás. La vida de grandes ejemplos de evangelistas entregados, humildes y llenos de santidad, como Whitefield y Wesley, que sí que predicaban, por supuesto, pero acompañaban eso y tenían una vida de santidad y de entrega y de dedicación en medio de la peor de las tribulaciones. La vida, por ejemplo, lo miramos hace unas semanas, de traductores y colportores de Biblias que fueron quemados en la hoguera en nuestro propio país. Esa vida ganaba más almas incluso que sermones. La vida de misioneros que perdieron a toda su familia, como Adoniram Judson en Birmania. La vida de pastores que fueron torturados, como Richard Wurmbrand en la Rumanía comunista hace solamente unos 30 años. La vida de personas que experimentaron vituperios y azotes, de hijos de Dios que fueron a prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, pobres, angustiados, maltratados, como dice Hebreos, de los cuales el mundo no era digno. Y el mundo vio esto. El mundo vio el ejemplo de estos cristianos y se quedó sin palabras porque no podía decir nada. No podía decir nada en su contra. ¿Cómo puede ser que estos cristianos estén dispuestos a dar su vida por esto que creen? Tiene que haber algo. Tiene que haber algo. Si supieran que es una mentira, si estuvieran aquí solamente por el dinero, si estuvieran aquí solamente para una vida mejor o para tu mejor vida ahora, no darían su vida por ello. Pero estos cristianos estaban dispuestos a dar su vida entera. Y se ha dicho, y bien se ha dicho, que la sangre de los mártires fue y es la semilla de la Iglesia. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Dios es probado y sufre en el horno de la tribulación, cuando muestra paciencia y sumisión en el sufrimiento, entonces el Evangelio alcanza a los perdidos, como ocurrió aquí en Pablo. Sus prisiones se habían hecho patentes en el pretorio y a todos los demás. La gente veía y decía: este hombre está en la cárcel por la causa de Cristo. Hay algo especial en este hombre. Yo quiero seguir su ejemplo. Yo quiero escuchar ese Evangelio. Y ya para acabar, el Evangelio no solo progresa a través del sufrimiento y a través de las pruebas, el Evangelio no solo progresa alcanzando a los perdidos, sino que también el Evangelio progresa animando al pueblo de Dios. Mira lo que dice el versículo 14. La mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Pablo les dice a los filipenses que hay hermanos, y la gran mayoría de hermanos
que eran del pueblo de Dios allí en Roma, que habían sido animados por el testimonio, por la vida de Pablo. Esta es la segunda dirección en la que el Evangelio progresa, no solamente alcanzando al mundo, a los perdidos, sino también animando a la iglesia, edificando a la iglesia. Y eso es lo que pasaba en Roma. Parece que cuando Pablo llegó a Roma, habría algunos cristianos allí en Roma que estaban un poco, no sabían cómo hablar o estaban con miedo. Muchos no estaban esparciendo la palabra como debían. Pero ahora Pablo llegó y tuvo este tribunal y estaba esperando el veredicto. El Evangelio había sido defendido y confirmado en la más alta sala allí delante de César, y ellos habían visto, todo el mundo se había enterado, que un don nadie, un hombre que se dice que era bajito y a lo mejor con joroba, sin ninguna fuerza aparente, estos soldados estaban viendo que este don nadie, que tampoco tenía dinero que ofrecerle a nadie, que tampoco tenía amistades en el palacio para poder ganarse el favor de nadie, este hombre podía decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y los cristianos comenzaron a tener mucha más fuerza en el Señor y poder espiritual. Este hombre podía decir, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Este hombre podía decir, me regocijo en el sufrimiento. Y por eso muchos hermanos habían puesto ahora toda su confianza en el Señor. Habían cobrado ánimo, como dice ahí. La mayoría de los hermanos han cobrado ánimo en el Señor al ver la actitud de Pablo en sus prisiones, y eso les había llevado a ir a predicar el Evangelio, a ir a predicar la palabra de verdad, dejando el temor de los hombres, que el temor de los hombres trae lazo, nos deja encerrados, nos ahoga en cierta manera, y dejaron de temer al hombre y comenzaron a temer a Dios al ver el ejemplo de Pablo. Y así es como ocurre normalmente, y por eso os recomendamos, lee la palabra, mira el ejemplo también de cristianos que dieron su vida, lee biografías cristianas que te ayudarán a ver el ejemplo de otros cristianos como tú y como yo, que dieron toda su vida por la causa de Cristo. Eso anima al pueblo de Dios y eso hace progresar el Evangelio. Así es como ocurre normalmente. El ejemplo de cristianos perseguidos inspira y da valentía a cristianos desanimados. La correcta reacción del pueblo de Dios a las pruebas produce este doble impacto. Primero, sorprende al mundo, alcanza al mundo, ese testimonio de paciencia del pueblo de Dios en las pruebas. Pero segundo, también anima a los hermanos. Y vemos a otros cristianos decididamente viviendo y sufriendo por Cristo, y eso nos llena de ánimo para seguir, para hablar, para dar nuestra vida por Cristo. De estas dos maneras el Evangelio progresa. Sigamos este ejemplo de Pablo, de sufrir estas cosas por la causa de Cristo, y quizá no tengamos que ir a la cárcel, pero sufrimiento va a venir de una u otra manera, sufrimiento va a venir a la vida, y es esa actitud que muestras en los sufrimientos lo que va a determinar que el Evangelio progrese más y más en tu vida y a través de tu vida. Vamos al Señor en oración, vamos a orar.